Hola amigos, hoy vamos a hacer las pruebas de selectividad de la Universidad de Cantabria el julio del 2019. Vamos a comenzar con el primer ejercicio que nos dice lo siguiente. Consideremos el sistema de ecuaciones. Ahí tenemos dos ecuaciones lineales con tres incógnitas dependientes del parámetro A y nos piden clasificar en función del parámetro A el sistema anterior, existencia y unicidad de soluciones. Bien, para ello lo que tenemos que hacer es estudiar los rangos de la matriz principal y ampliada y compararlos para poder aplicar el teorema de Rouchet-Frobenius. Vamos entonces con la matriz principal. Aquí la tenemos. Está dada por estos valores donde aparece el parámetro A, que es el que hay que discriminar para saber cómo es el sistema. Y lo que vamos a hacer es calcular el rango de esta matriz en función de A. El rango, como es una matriz de orden 2×3, el rango a lo sumo podría ser 2. Eso va a depender de si existe algún menor de orden 2 distinto de 0. Entonces vamos a coger los menores de orden 2. Primero, bueno, aquí escribimos la ampliada. Vamos a coger los menores de orden 2 dentro de la principal y hago su determinante. Y veo para qué, aquí lo tengo, es matriz principal a cuadrado por a al cubo menos a por a cuadrado. Y resuelvo el determinante igual a 0 para ver qué valores de a me anulan ese menor. Y resulta que los valores de a que anulan ese menor es el 0 y el 1. Vamos con otro menor de orden 2 dentro de a. Cogemos el a cuadrado a, es decir, la primera columna y la tercera columna. Y procedemos de la misma manera. Hacemos el determinante, lo igualamos a 0 y resulta que las soluciones son 0 y 1 también. Y vamos con el último, que sería columna segunda, columna tercera. Hacemos el determinante de ese menor de orden 2 y queda a al cubo menos a, sacamos factor común a, que multiplica a cuadrado menos 1 y a igual a 0 y a igual a más menos 1. Pero aquí, ¿en qué casos se anulan los menores de orden 2? Cuando A es 0 se anulan los 3 y cuando A es 1 se anulan los 3. El caso evidentemente, menos 1 evidentemente no nos sirve porque si bien se anula este menor de orden 2, no anula los dos primeros. Así pues, los valores críticos o los valores de A que hay que estudiar de una manera específica son A0 y A1. Así que vamos entonces a proceder con ello. ¿Qué ocurre si A es igual a 1? Bueno, si A es igual a 1, el rango de la matriz principal no puede ser 2, porque acabamos de ver que si es igual a 1, todos los menores de orden 2 se anulan. Así que el rango es 1. Encontramos un menor de orden 1 por 1, por ejemplo este 1 que no depende de A, si queréis, y ya tendríamos demostrado que el rango es 1. ¿Qué pasa con la ampliada? Ahora, bueno, pues ahora vamos allá a la ampliada para el caso A igual a 1. Bueno, pues aquí vemos muy fácilmente que en la ampliada podemos encontrar un menor de orden 2, por ejemplo en tercera columna, cuarta columna, que es distinto de 0. El determinante es distinto de 0. ¿Está claro? Entonces, por eso el rango de la ampliada es 2. Si el rango de la principal y el rango de la ampliada son distintos, por el teorema de Rouchet podemos afirmar que el sistema es incompatible, es decir, no tiene solución. Entonces ya tenemos el primer caso, A igual a 1 resuelto. Vamos con el siguiente caso, que es el caso A igual a 0. Si A es igual a 0, el rango de la matriz principal, por la misma razón que antes, no puede ser 2, porque para A igual a 0 se anulan todos los menores de orden 2. Así que el rango de A es 1. Encontramos, todos son 0, pero aquí hay un 1, que es un menor de orden 1 por 1, cuyo determinante es distinto de 0 y por lo tanto puedo afirmar que el rango de A es 1. Vamos con la matriz ampliada. La matriz ampliada, ahora para A igual a 0 me queda esta matriz. Y aquí sí observamos que no hay menores de orden 2 que sean distintos de 0. Todos los menores de orden 2, aquí los veis, o tienen una fila de ceros o una columna de ceros, con lo cual no hay menor de orden 2 distinto de 0 y por lo tanto el rango es 1. Me sirve tanto para afirmar que el rango es 1, me sirve este elemento, el 1 o el menos 1. Si los rangos son iguales y menor que el número de incógnitas, que son 3 incógnitas, por el teorema de Rouchet, el sistema es compatible indeterminado y con 2 grados de libertad, porque tengo 3 incógnitas y el rango es 1. La diferencia 3 menos 1 me da el grado de libertad del sistema incompatible. Y vamos con el
Bueno, aquí el caso que me queda, que es el caso distinto de 0 y distinto de 1 simultáneamente. Es decir, si A no es ni 0 ni 1, pertenece a R, salvo el 0 y el 1. Pues entonces, en este caso, el rango de A es 2, porque si A es distinto de 0 y A es distinto de 1, el determinante es distinto de 0, cualquiera de estos tres es distinto de 0. Y el rango de la ampliada también es 2, porque la ampliada no puede ser mayor de 2. Así que los rangos valen 2, menor que el número de incógnitas. También es un sistema compatible indeterminado, pero ahora con un grado de libertad, porque la diferencia entre el número de incógnitas y los rangos es 1. Sistema compatible indeterminado. Bueno, pues entonces ya tenemos resuelto el apartado A, que sería el estudio del sistema en función del parámetro A. Vamos con el ejercicio 2 o el apartado 2, que me dice que calcule todas las soluciones en el caso A igual a 2. Bueno, el caso A igual a 2, ¿cuál de estos tres casos es? Pues el caso igual a 2 estamos en el tercer caso, es decir, en el caso que A es distinto de 0 y de 1. Pues si A es distinto de 0 y de 1 porque A vale 2, estamos ante un sistema compatible indeterminado con un grado de libertad. Vamos a resolverlo. Bueno, pues aquí lo tengo. Si A es igual a 2, ahora sustituyo A por 2 y me queda el sistema ya con los coeficientes no dependientes de ningún parámetro, puesto que ahora el parámetro vale 2. Este sería el sistema de partida. Bien, como el rango es 2 y para aquí es importante, ¿dónde vimos un menor de orden 2 para afirmar que el rango sea 2? Pues a ver, aquí la matriz principal es 4, 2, 1, 2, 2, 4. Nos sirve en principio cualquier menor de orden 2. Lo que yo he cogido aquí ha sido las incógnitas x e y como tiene un grado de libertad, una de las incógnitas le doy un valor, un parámetro lambda. En este caso se lo estoy dando a z. Si tuviera 2 grados de libertad tendría que darle dos valores, uno a z y otro a i, por ejemplo. No es este el caso. Le doy un valor a z, z igual a lambda. Y trato z como una constante, pasándola al término de la derecha, quedando un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, que sería 4x más 2y igual a menos 1 menos lambda, 2x más 2y igual a menos 4 lambda. Aquí tenemos el sistema ahora convertido en dos ecuaciones y dos incógnitas, y va a ser un sistema compatible determinado siempre y cuando tengamos en cuenta que lambda es un parámetro que toma cualquier valor real. Bueno, y para resolverlo lo podemos hacer por Cramer, lo podemos hacer por sustitución, por reducción. Bueno, aquí ya no me paro a resolverlo y ya tengo las soluciones aquí expresadas, porque es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas cuya resolución no presentaría ninguna dificultad en principio. Bueno, pues ya está resuelto. Vamos con el siguiente ejercicio, que es un ejercicio de análisis. Me dan una función racional, cociente de polinomios, y me piden el dominio, las asíntotas, los intervalos de crecimiento máximos y mínimos relativos de la función. Bien, el dominio, como es un cociente, en los cocientes el problema es que el denominador sea 0, es decir, la división por 0 es el problema. Entonces, tengo que ver para qué valores se anula el denominador, es decir, para qué valores x al cuadrado menos 7x menos 8 es igual a 0. Es una ecuación de segundo grado que a la hora de resolver me da las soluciones 8 y menos 1. Entonces, para x igual a 8 esa función no está definida porque me hace 0 el denominador, y de la misma manera ocurre para x igual a menos 1. Así que 8 y menos 1 tengo que extraerlos del dominio. Conclusión, el dominio de la función es todo r menos el 8 y el menos 1. Ahí tengo ya expresado el dominio. Vamos con las asíntotas. Las asíntotas pueden ser de tres tipos: verticales, horizontales y oblicuas. Comenzamos con las verticales. Las candidatas a ser asíntotas verticales son casi siempre los valores de rectas que pasan por aquellos puntos que no están en el dominio. En este caso serían x igual a menos 1 y x igual a 8. Y en efecto lo son, porque si cuando x tiende a menos 1 de la función, me queda
al sustituir menos 1 por x queda 3 partido por 0. Esto en términos de límites es infinito. Es decir, que la función se va hacia el infinito cuando x tiende a menos 1. Por eso x igual a menos 1 es una asíntota vertical. Argumentando de la misma forma, el límite cuando x tiende a 8 del cociente también nos da infinito porque es 12 entre 0, ¿no? Bien, entonces ya tenemos las dos asíntotas verticales. Vamos con la oblicua. Para ver si tiene asíntotas oblicuas, lo que hay que hacer es calcular, perdón, oblicua no, horizontal. Para ver si hay asíntotas horizontales, lo que tenemos que hacer es el límite cuando x tiende a infinito de la función. Y el límite cuando x tiende a infinito de esta función, obsérvese que es un grado mayor el denominador que el numerador, por tanto el crecimiento es mucho más rápido el del denominador con respecto al del numerador y entonces el cociente tiende a 0. Si no, lo podéis hacer por la regla del L'Hopital. La derivada de x más 4 es 1, la derivada de x cuadrado menos 7x es 2x menos 7 y 1 partido 2x menos 7 cuando x tiende a infinito es 1 partido por infinito, que sería 0 en términos de límites. Bueno, pues ya tenemos horizontales. Si hay verticales y horizontales no va a haber oblicuas. De todos modos, las oblicuas se identifican muy fácilmente porque para que una función racional o cociente de polinomios tenga asíntotas oblicuas, el grado del numerador tiene que ser mayor en una unidad al grado del denominador, y este no es el caso. Si fuera aquí al revés, si fuera x al cuadrado menos 7x menos 8 entre x más 4, sí tendría una asíntota oblicua y habría que calcularlo por los procedimientos ordinarios del cálculo de las asíntotas oblicuas. Bien, una vez que ya tenemos las asíntotas, vamos a ver los intervalos de crecimiento máximos y mínimos, que eso, como sabéis, hay que averiguarlo a partir de la función derivada. Entonces lo primero que tenemos que hacer es la derivada de esta función. Es un cociente, es la derivada de 1 de x más 4, que es 1 por el denominador sin derivar, x al cuadrado menos 7x menos 8, menos la derivada del denominador, que es 2x menos 7 por el numerador sin derivar, x más 4 partido por el denominador al cuadrado. Realizamos el desarrollo del numerador para que nos quede un polinomio único, y el polinomio que nos queda después de haber hecho este producto y estas sumas sería menos x al cuadrado menos 8x más 20, y el denominador lo dejo tal cual, es un cuadrado perfecto, no lo desarrolléis, nunca desarrolléis estos cuadrados del denominador. Y vamos a ver dónde se anula la derivada. La derivada se anula donde se anula el numerador, donde se anula menos x al cuadrado menos 8x más 20. Es decir, esta ecuación de segundo grado es la que me va a determinar los puntos críticos que tengo que estudiar. Una vez resuelta esta ecuación de segundo grado, las soluciones son 2 y menos 10. Y entonces tengo que tomar sobre el dominio, siempre sobre el dominio, tengo que extraer estos puntos. Tengo que extraer los puntos menos 1 y 8 porque no están en el dominio, y luego tengo que marcar los puntos 2 y menos 10 porque ahí la derivada es 0. Y yo lo que quiero saber es dónde la derivada es positiva o negativa. Por eso los cambios entre positivo y negativo es donde se anula la derivada, y por eso tengo que marcar el 2 y el menos 10. Así que hago un esquema donde marco los puntos críticos, el menos 1 y el 8 por no estar en el dominio, y el 2 y el menos 10 por anular la derivada. Esto me divide al menos infinito más infinito, es decir, a la recta real me la divide en 5 intervalos, en los que tengo que estudiar en cada uno de ellos cuál es el signo de la derivada. Aquí tengo los 5 intervalos, y para ello lo que voy a hacer es coger un punto en el intervalo menos infinito menos 10, y calculo la derivada en ese punto. Por ejemplo, puedo coger el menos 11, el menos 15, cualquiera de ellos. En este caso voy a coger el menos 11 y lo sustituyo en la derivada. Al sustituir menos 11 en la derivada, lo sustituyo en esta expresión porque fijaros que el denominador es un cuadrado, entonces ya no tenéis necesidad de hacer la sustitución. Al ser un cuadrado va a ser siempre positivo el denominador, ¿de acuerdo? Entonces el signo de la derivada va a depender solamente del signo del numerador. Al sustituir menos 11 en esta expresión, el resultado es negativo. Si es negativo, la derivada quiere decir que la función decrece en el intervalo menos infinito menos 10. Bueno, pues ahora argumentando de la misma manera con todos los intervalos. Aquí, por ejemplo, entre menos 10 y menos 1, pues coger el menos 2. Siempre coger valores fáciles de sustituir. El menos 2, pues si cojo el menos 2, f' de menos 2 lo sustituyo aquí y queda menos 4 más 16 más 20.
menos 4 más 16 más 20 es positivo. Positivo entre un cuadrado, que es positivo. La derivada de menos 2 es positiva. Eso quiere decir que la función en el intervalo menos 10 menos 1 es una función creciente. Entre menos 1 y 2, el 0. Tomo el 0 y calculo la derivada en 0. Fijaros que la derivada en 0 me da 20 entre positivo. Por tanto, me da también positiva la derivada en 0. La función crece. Entre el 2 y el 8, pues tomo el 3. F' de 3 lo sustituye y me da negativo. Derivada negativa, función decreciente. Y entre 8 y más infinito tomo el 9. Pues sustituyendo el 9 aquí me queda negativo. Negativo entre positivo y negativo. Derivada negativa, función decreciente. Bien, pues ya está. ¿Dónde me cambia? Cambia en menos 10 de crecer a crecer. ¿Menos 10 está en el dominio? Sí, menos 10 está en el dominio. Quien no está en el dominio es el menos 1 y el 8. Así que en menos 10, si hay un cambio de decrecer a crecer, quiere decir que en menos 10 hay un mínimo relativo. En x igual a menos 10 hay un mínimo relativo. En el menos 1 no me cambia, pero me vuelve a cambiar en el 2. De crecer ahora a decrecer. Es un cambio al revés, es decir, que en el 2 hay un máximo. Y en el 8 no hay nada, y aunque hubiera un cambio, no podría afirmar que hubiese ningún máximo ni mínimo, porque el 8 no está en el dominio. Entonces, los extremos relativos de esta función, los máximos y los mínimos, los tengo aquí, en menos 10 y en 2. Si queremos calcular las ordenadas de estos puntos, hay que sustituir menos 10 en la función y 2 en la función para calcular las ordenadas de los puntos. Vamos en el apartado 2, dice, si g es una función derivable con un máximo relativo en x igual a 2, ¿cuánto vale g' de 2? Bueno, pues la contestación, esto no tiene mayor problema. Si la función es derivable, existe g' de 2, y si es un máximo relativo, sabemos que en los máximos relativos la derivada se anula. Entonces, la contestación es simplemente esta, g' de 2 igual a 0. Si se acabó. Siguiente pregunta. Pregunta de geometría. Me dan un plano en forma vectorial con el punto y los dos vectores que determinan la dirección del plano, y me dan otro punto 2, 1, 3, que en principio es un punto exterior al plano. Me piden que calcule la distancia de A al plano pi. Bueno, para calcular la distancia de un punto a un plano, lo ideal es tener el plano expresado en su ecuación cartesiana, y es lo que vamos a pasar. Vamos a pasar de paramétricas a cartesianas, y recordar que para la ecuación cartesiana lo que hacíamos era este determinante, donde la primera fila era x menos la primera componente del punto, y menos la segunda coordenada del punto, z menos 0, que es la tercera coordenada del punto. Y luego poníamos las otras dos filas, las completábamos con los vectores directores. Da igual el orden, aquí no va a importar el orden, porque este determinante es igual a 0, entonces da igual el orden en que pongamos las filas. Normalmente se suelen poner así. Y ahora se calcula este determinante y se iguala a 0. Yo hago este determinante desarrollándolo por la primera fila, y sería x menos 2 por su adjunto, que sería x menos 2 por menos 1. Aquí lo tengo, x menos 2 por menos 1. Ahora, por el y menos 1 por su adjunto, lo que pasa es que en esta posición el adjunto cambia de signo, por eso lo pongo un menos y menos 1 por su adjunto es quitar fila columna, 2 por 1 menos 2 por menos 2, y más z por su adjunto, que es por z por 2. Al final, lo que multiplica la x es menos 1, quedaría menos x más 2y más 2z, menos x más 2y más 2z, y el término independiente es más 2 aquí y menos 2 aquí, por eso desaparece. Pues ya tengo el plano expresado en forma cartesiana. Y ahora, para hallar la distancia de un punto a un plano, recordar que es la fórmula, hay una fórmula que nos dice que la distancia es el valor absoluto de sustituir el punto en las variables del plano, dividido por el módulo del vector normal del plano. Aquí lo tengo, sustituyo la x por 2, me queda menos 2, la y por 1 y la z por 3. Siempre en valor absoluto, porque si esto me diese negativo, una distancia no puede ser negativa. Siempre en valor absoluto. Partido por la raíz cuadrada del módulo del vector normal del plano. Bien, aquí estoy viendo que hay un error, porque el módulo del vector normal del plano es el menos 1, 2, 2. Entonces su módulo sería menos 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 2 al cuadrado. Aquí quedaría raíz de 9. Sería raíz de 9, falta aquí un más 2 al cuadrado. Así que sería 6 partido por 3.
6 raíz de 9, 6 partido por 3, que sería igual a 2, 2 unidades. El resultado correcto sería 2 unidades. Aquí hay un error que viene derivado de que no sé por qué razón aquí omití la tercera componente del vector normal al cuadrado, que sería 2 al cuadrado. Bien, dicho esto, queda solucionado el error de forma verbal y pasamos al apartado 2. Calcule la recta perpendicular al plano que contiene el punto A. También esto es muy fácil porque si tenemos que calcular la recta perpendicular al plano necesitamos un punto, que es el punto A, y un vector que dirija esa recta. Pero como la recta es perpendicular al plano pi, el vector que dirige a la recta es el vector normal o perpendicular del plano pi, que es el -1, 2, 2. Entonces ya tengo un punto que es el A y un vector que es el -1, 2, 2. Aquí tengo el plano, me piden una recta que pase por A perpendicular al plano y el vector -1, 2, 2 me va a dirigir dicha recta. Así pues, los componentes de la recta son punto, vector y ecuaciones paramétricas, lo más rápido. El punto -1 por alfa, más el punto que es 1 más 2 por alfa y más el punto 3 más 2 por alfa. Muy fácil el ejercicio. Pasamos al siguiente, y este es un problema de distribución normal que me dice lo siguiente: las temperaturas de una ciudad en el verano han seguido una distribución normal de media 30 grados y desviación típica 6 grados. Calcular la probabilidad de que un día al azar se mide una temperatura de menos de 42. Bueno, este es un problema normalito de distribución normal. Lo que tenemos que asegurarnos es que la media y la desviación típica vengan medidas en la misma unidad. En este caso vienen medidas en grados centígrados ambos, no hay problema. Y la variable x es la temperatura. Eso es definimos x como la temperatura de una ciudad durante el verano. Y me piden la probabilidad de que x sea menor de 42. Es una normal, 36, el apartado 1 me pide probabilidad de x menor que 42. Como siempre, vamos a tipificar. Y para tipificar la x, recordar que hay que restar 42, hay que restarle 30 y dividir entre 6. Y pasamos a la z, que es la normal tipificada. Y me queda z menor que 2. Bueno, la probabilidad de z menor que 2 es la probabilidad acumulada hasta el 2, es decir, la función de distribución de la normal 0,1, que la tenemos tabulada. Vamos a ver entonces qué valor toma para z menor que 2 y buscar z2, aquí lo tengo, el 2 exacto es el 0,9772. Pues 0,9772 en las tablas se busca y esa sería la solución del apartado 1. El apartado 2, calcule la probabilidad de que haya una temperatura de entre 25 y 30. Bueno, pues x comprendido entre 25 y 30. Como no me dice que ambas inclusive ni nada por el estilo, pues es una desigualdad estricta, aunque a efectos prácticos da igual que pongáis el estricto o no, porque en una variable aleatoria continua el resultado va a ser igual, entren o no entren los extremos. Bueno, pues tipificamos el 25 y el 30 y me queda, lo indico, cojo los valores, le resto 30, lo divido entre 6 y ya paso la variable z y los valores los que tengo que trabajar son con el 0 y con menos 0,83. Bien, entonces esto sería la probabilidad de z menor que 0 menos la probabilidad de z menor que menos 0,83, ahí lo tengo. La probabilidad de z menor que 0 va a ser 0,5. Y menos la probabilidad de z menor que menos 0,83. Como es un valor negativo, recordar que es 1 menos la probabilidad de z menor que el positivo. Me quedaría 0,5, que es la del 0, que si no lo sabéis vais a la tabla y lo buscáis, que está. Ahora lo vemos. Y 1 menos la del z 0,83. Vamos a buscar entonces la del z menor que 0,83. Y la del 0, aquí la teníamos, la del 0, 0,5. Y la de z menor que 0,83 es 0,8 en la columna del 3. 0,8, 0,83, 0,7967. Las tablas, 0,5 menos 1 menos 0,7967. Bien, hacéis esta operación. Cuidado con los paréntesis, que este menos y este menos se transforman en más. Bueno, esto ya no tengo que decirlo. Y ese sería el resultado final del ejercicio. Como podéis comprobar, está siendo una selectividad en Cantabria bastante sencilla.
Bien, pasamos a, bueno, no pasamos a la tabla, que ya sería la última página de la presentación, y se ha acabado esta prueba. Son 4 preguntas relativamente sencillas, muy sencillas. Bueno, pues espero que os haya sido de ayuda y hasta el próximo vídeo en este mismo canal.